La compañera Mónica Flores. Mónica, ¿estás ahí? Hola, sí, Luis, ¿Cómo estás? Un ¿qué gusto. tal? Gracias Un gusto. por permitirnos hacer esta entrevista desde Punto Rojo de Radio Sónica. Acá te escuchamos. Queríamos preguntarte un poquito cómo fue la actividad del sábado. Sabemos que ustedes hicieron una actividad linda en Córdoba. Comentanos un poquito. Bueno, mira, están haciendo, yo no estuve en esa actividad, pero se están haciendo actividades que tienen que ver con plantar árboles como forma de memoria en diversos lugares, y particularmente hay un grupo de poetas, digamos, que también hacen ese tipo de actividades, ¿no? Eh, en distintos puntos de la ciudad y también en las afueras de la ciudad, que es lo interesante de esta época, que esto cada vez, a pesar de que son 45 años ya, cada vez se expande más, ¿no? Aún pueblitos de las sierras están haciendo sus homenajes o los van a hacer mañana. Es importante eso porque es un poquito de también, viste, uno a veces como mero militante de la vida misma, a veces nos Sí. obliga a transitar el día a día, la coyuntura, más que la situación no está, digamos, desde el punto de vista más con la pandemia, Mm, muy clara y encontrarle un sentido de felicidad en el día a día a veces es bastante, digamos, ardua esa sí, gotita de felicidad. Pero sí, sí. refrescar la memoria, recordar de que hubo momentos terribles en nuestro país, la verdad a mí pongo de manifiesto y siempre digo de que el gran ejemplo de haber compartido una ronda con las madres, el recordar Ujú. estos momentos acá en la Plaza de Mayo, es lindo y es digno también de hacernos un alto en esta coyuntura y decir estamos presentes por los compañeros desaparecidos y levantar la voz. Sí, Allá sí, en sí. Córdoba es importante esto, yo me acuerdo de chiquito, las bombas, bueno, revivir todo Sí. eso Bueno, Córdoba tiene toda una tradición de lucha que empieza en la reforma universitaria en el año 18, pero que va a ser muy importante políticamente en lo que se llamó el Cordobazo en el año 69, ¿no? Y después de grandes sindicalistas como Tosco, Agustín Tosco y René Salamanca, que, bueno, fueron sindicalistas que hicieron un camino muy importante. Así que sí, Córdoba tiene su historia y lo importante es que pueda eso consolidarse, sobre todo en la mente y en el conocimiento de los jóvenes y los niños, porque a medida que estas generaciones se van acabando, bueno, hemos tenido a abuelas, a madres, que muchas de ellas todavía viven, luchan, pero bueno, el tiempo va pasando. Mi generación, que fue una generación devastada, yo tengo 66 años, pero bueno, esas antorchas de lucha la van tomando los jóvenes, por una parte la agrupación Hijos, pero esta juventud que ahora, sobre todo durante las buenas democracias que hemos tenido en las últimas décadas, ¿no es cierto?, ha posibilitado que se difundiera toda la historia a través de programas en la televisión, a través de programas ficcionales. Entonces me parece que en la misma escuela como parte de currículum, me parece que es algo muy importante que se conserve de memoria, ¿no? Porque es como seguirán presentes, y esas luchas que hicieron tantos jóvenes, no solo jóvenes, que tuvieron que, hubieron muchas familias que se quedaron sin ellos. Yo te doy el ejemplo de mi propia historia. El padre de mi hijo, mi compañero, nosotros nos decíamos compañeros, no marido y mujer, ¿no es cierto? En aquellas qué épocas lindo. usábamos esos términos, hoy también Mm, los usan, pero no es lo común, es decir la pareja, ¿no es cierto? ujú. Bueno, mi hijo perdió a su padre, ¿no es cierto? Y eso trae consecuencias más allá de que tuvimos que vivir el exilio, pero bueno, felizmente la gente, una gran mayoría de la gente ha seguido levantando esas banderas, que me parece que es lo Si me importante. permitiese ahí me gustaría, digamos, hacer, primero, ¿cómo es sentirte en
exilio, ¿no? Sentirte argentino en esos momentos difíciles. Mira, yo tuve un exilio cercano, yo me fui a Bolivia porque tenía familiares allí y llegué justo en un momento en que en Bolivia se estaba acabando una dictadura tremenda, que fue la dictadura de Hugo Banzer, y que fíjate que quienes le dieron la estocada final fue de alguna manera, no fue de alguna manera, tuvo que ver con una gran huelga de mujeres mineras. Claro. Sí, sí. Lo mismo que acá en la Argentina, quienes iniciaron nuevamente, ¿no es cierto?, como la lucha en búsqueda de sus hijos, fueron las madres, fueron las mujeres, ¿no? Entonces yo llegué en esa época, en el exilio, y justo, bueno, el año yo viví casi 2 años allí, y luego volví a la Argentina. Bueno, es eso, buscar dónde vivir, cómo trabajar, qué hacer con un niño de 2 años mientras trabajas. Ese es el exilio, ¿no? Y la distancia de los familiares, y para un niño particularmente la pérdida no solo la pérdida de un padre, sino la pérdida de un entorno que es muy muy duro. Pero bueno, la vida continúa y bueno, uno hace una nueva vida a partir de las cosas que van apareciendo, ¿no? Yo creo que también, digamos, esto genera, digamos, si en el fondo uno peleaba, a lo mejor manifestaba o levantaba la voz para defender un derecho, y más con la atrocidad que hubo por parte de esa famosa doctrina de reorganización nacional. Esto te genera, digamos, que personalmente, digo, vos que lo viviste de cerca, más al perder un compañero, es como que te da una revancha, no en el sentido, digamos, de tomar tal cual la revancha, pero sí te inclina o te impulsa cada vez más a pelear cada vez más por una senda de conquista de derecho. Si vos tuviese que mirar el hoy en Córdoba, ¿qué cosas, digamos, positivas te generó el hecho de estar, digamos, a través de la democracia sembrando derechos o cultivando esta cuestión de empoderar derechos? ¿Y cómo ves a la actualidad en Córdoba? Bueno, mira, yo creo que una cosa muy importante fue el inicio de los juicios de lesa humanidad que acá se iniciaron en el 2008, y el juicio más importante fue el de la mega causa de la Perla, que es ahí justamente donde lo llevan a mi compañero, donde seguramente ahí terminan sus días, ¿no? Esa mega causa que abarcó a más de 700 víctimas, y de las cuales un poco más de la mitad desaparecieron, y quedaron la otra mitad, menos de la mitad, como sobrevivientes. Esa fue la democracia que posibilitó que se hicieran esos juicios, porque en los primeros años, en la época cuando está Alfonsín, ¿no es cierto?, y después Menem, se hacen los primeros juicios donde quedan, digamos, las cabezas de quienes hicieron el golpe de Estado, pero se obvian todo el derecho internacional que posibilita juzgar a todos aquellos que fueron los responsables, ¿no? Esta causa que te menciono de Córdoba fue importantísima porque se juzgaban 43 represores, y finalmente, después de 3 años, más de 3 años y medio de distintos testimonios de sobrevivientes, finaliza el juicio y estos represores van a la cárcel, ¿no? Creo que eso fue para la población de Córdoba, para la juventud de Córdoba, para todos los familiares, para todos aquellos que empezaron a saber que había, porque esto quedó siempre como detrás de una niebla que había pasado en esa época. Tal vez los que les tocó directamente podían saberlo, pero el resto de la población siempre estaba sin entender ni qué pasó, ni cómo fue. Y entonces estos juicios me parece que fueron muy importantes. Eso por una parte, estrictamente lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Pero el hecho de que la gente se movilice en distintos ámbitos sociales hace que se empiecen a generar nuevamente, se genera una militancia en Córdoba y en todo el país, ¿no? Pero en Córdoba se genera nuevamente una militancia que tiene que ver con los barrios y que tiene otras características
de organización diferentes a las que había en los años 70, que yo creo que son mucho más amplias, más abiertas, y que bueno, que abarcan todo tipo de cuestiones. En este momento en Córdoba, mañana van a haber dos marchas, digamos, la marcha tradicional a pie y otra que va a ser una caravana de autos, digamos, porque los organismos de derechos humanos consideran que no habría que hacer una marcha a pie por la cuestión de la pandemia, cosa que me parece que está bien en ese sentido. Y en la marcha que es a pie, sobre todo las consignas no solamente son que nunca más un golpe de Estado, nunca más desaparecidos, sino también otro tipo de consignas, ¿no?, que tienen que ver con el tema de la cantidad de feminicidios que hay, tanto en Córdoba como en el resto del país, por el hecho de que haya una justicia que no sea oligárquica, por el hecho de que no sigan habiendo estos incendios, estas terribles cuestiones ecológicas que están hechas con intereses por detrás. Bueno, hay como mucha más conciencia en la gente, ¿no? Creo que eso deja la lucha por los derechos humanos. Y por otro lado también creo que, como bien señalabas vos, que tu experiencia vivida cuando vos fuiste allá y encontraste que todo un movimiento de mujeres, como en Bolivia, y acá las locas de Plaza de Mayo, como tan popularmente se dice, que fueron, digamos, para mí el presagio o el adelantar todo un movimiento que se viene gestando, que se viene generando y está haciendo un punto de partida en el siglo XXI, que es el feminismo empoderando derecho, que creo que generalmente cuando uno habla de esto, de las desigualdades, más allá de otras cuestiones, hay una materia pendiente que es la igualdad con respecto tanto al hombre y a la mujer de las oportunidades en los distintos estamentos societarios. Y creo que esto no está generando esta síntesis, por lo menos lo que se ha vivido hace poquito con el tema de los pañuelos que se ha brindado con un empoderamiento de una ley que me parece más allá. No quiero entrar con el tema de la fe ni nada, pero creo que hace bien que el Estado esté presente porque uno participa en esa concepción de que tiene que estar presente, y creo que hay una de las cuestiones pendientes para mí en este siglo, que es igualar en el trato de la mujer. No sé cómo lo ves vos. Bueno, sí, yo creo que desde hace muchos siglos en el planeta entero se estableció un régimen que es el patriarcado, que es donde son los hombres los que disponen. Durante siglos y siglos ha sido así, y las mujeres han estado, bueno, bajo esos dictados, desde las mujeres que no podían estudiar en la universidad, a las mujeres que no podían ejercer la potestad de sus hijos, sino que era el marido quien lo determinaba. Tantos espacios donde hoy ya las mujeres que permanentemente eran abusadas, los crímenes que se llamaban crímenes pasionales, se los tomaba como con naturalidad. Bueno, el hombre no le gustó algo o algo sucedió y bueno, tuvo un arranque de irracionalidad y mató y punto. Y no, eso es parte de toda una concepción que considera que el hombre tiene esos derechos sobre la mujer. Entonces me parece que ahora eso empieza a clarificarse, no en aquellas mujeres que ya, digamos, tenían en claro esto desde siempre. Las luchas por la igualdad de sufragio son desde el siglo XX, comienzos del siglo XX, en ciudades como Nueva York, en Inglaterra, ¿no es cierto?, y en otros países. Pero bueno, hasta el día de hoy, las mismas mujeres, digamos, muchísimas no llegamos a visualizar cómo está cómo está organizado este sistema que es milenario, el patriarcado. Entonces me parece que este momento es un momento como también muy importante, ¿no? Y además teniendo en cuenta que nosotros vivimos en un mundo militarizado, ambicioso, y que tal vez si este mundo tomaran más decisiones las mujeres sería mejor, ¿no?
para mi modo de ver sería mejor. Y fíjate vos que estamos haciendo un reconto interesante en la conversación y creo que hay uno de los temas que para mí también es un paradigma a desarrollar, que es el cultural, porque creo que en esto de la globalización, neoliberalismo, neocolonialismo, como corno le quieran poner, han sido muy Sí. eficientes en el penetrar culturalmente y donde, digamos, fueron modificando, por así decirlo, y ha generado esta cultura del descarte para algunos, cultura individualista para otros, o cultura que en realidad el otro no le interesa. Y yo trabajo Ujú. mucho eso, digo, observo mucho más allá de que estoy trabajando activamente en política, y creo que el punto, digamos, de que nosotros tenemos que quebrar este dispositivo es el tema cultural. No sé cómo lo Sí. vivís vos o cómo lo Bueno, mirás es vos. que la cultura es lo que nos atraviesa, lo que hemos aprendido, eh, lo que se ha convertido en una cuestión, en un pensamiento hegemónico, y qué hay detrás de ese pensamiento hegemónico, ¿no? Siempre se dijo que el sistema capitalista es básicamente individualista. Mm, Lo que no tiene justamente es la solidaridad. Lo podemos ver hoy en la pelea por las vacunas en el claro. mundo. Ujú. eh, bueno, en todo, y sobre todo este es como un momento muy muy clave, me parece, por el rol que juegan los medios de comunicación, que es quien forma la cabeza de la gente. La gente piensa según escucha, según aprende, y ya no solo son los medios masivos de comunicación como eran en otra época la radio, la televisión o el cine, sino todo lo que sucede a través de las redes sociales y cómo hasta se pueden hacer caer gobiernos a través de una manipulación de las redes sociales, ¿no? Entonces, todo eso está relacionado con la cultura, con el pensamiento y cómo podría llegar a modificarse eso. Esa es la gran pregunta. Yo creo que hay generaciones jóvenes que están teniendo otra visión, donde ya estas generaciones son más abiertas, son más tolerantes, no son racistas, no son, bueno, es como que hay una mayor apertura en países como los Estados Unidos, ¿no? Hay sectores de la sociedad que eso está abriéndose permanentemente. Eh, es largo. El tema de la cultura es algo que no se cambia de un día para el otro, ¿no? Es un trabajo de hormiga y un descubrimiento que va haciendo la gente a través de lo que se intercambia. Y sí, hay que respetar la diversidad de las cuestiones. Yo, por ejemplo, hace poco fui bueno, por el rol de un encuentro con militancia, estuve en Tucumán y también por el escaso tiempo me invitaron, digamos, a una elección de los pueblos originarios y yo a Sí. veces observaba y veía, digamos, qué distinto que somos, pero qué tan en común tenemos, ¿no? Y digo, y en Ujú. esa dualidad, digamos, en mi pensamiento, decía que hay una energía que nos une y que es la idiosincrasia de vivir en un suelo tan rico como este Ujú. país, ¿no? Y creo que Sí. desde ese lugar, digamos, imaginariamente decía, vos veías como, digamos, entre comillas, ¿no? El bien llamado, qué sé yo, confort o como le llamen, quebraban en ellos su posibilidad de mundo, porque al talar los campos con esta cuestión de la modernidad, al traer esa Ujú. modernidad, también me retrotraía en mi mente y decía, che, también habrá pasado en el colonialismo esto, y fíjate vos, qué tonto que somos porque no respetamos también a la naturaleza y tenemos miedo cuando hay estos movimientos sísmicos y que el hombre está metiendo mucha mano y los pueblos originarios no lo estamos respetando como tal porque Bueno, es que ellos... los pueblos originarios creo que han sido, bueno, los que son respetuosos de la naturaleza y, bueno, también es parte de la codicia del capitalismo dar fin con
con esta idea de dominio de la naturaleza, ¿no? Pero que es una naturaleza que tiene un tiempo contado. Los árboles talados tardan 100 años o 200 años, nosotros ya no tenemos quebrachos, los bosques se queman adrede para poder plantar soja o para poder establecer proyectos inmobiliarios, ¿no es cierto? Ujú. Sí, eso creo que en este momento la cuestión ecológica es un punto fundamental, esencial a comprender, y en ese sentido creo que tal vez ahí las generaciones más jóvenes, que son las que se van a ver tremendamente afectadas por esto, son las que van a ir marcando otra agenda. Eso es lo que yo espero. Ojalá que podamos tener, digamos, esto que yo también hablo desde el campo político, ¿no? Sí. La inteligencia necesaria a esa gran escucha, porque creo que necesitamos una gran escucha y Uh-huh. que independientemente de lo que suceda, como cómo nos estamos llevando con esto también de la pandemia y demás, generemos esta gran escucha y seamos, digamos, inteligentes en el buen sentido, porque en realidad lo que menos prima, digamos, es la necesidad de que, si bien estamos transitando, de que el globalismo o el capitalismo y demás generó un nivel de pobreza tan grande, también cambiaron, digamos, los factores de la recomposición de la parte productiva. Y hoy en Uh-huh. día Así es. querer salir, digamos, a decir, bueno, cambiamos y generamos otro, tenemos que quebrar y disputar toda esta misma lógica que ellos nos llevaron al fracaso o a una extrema pobreza. Pero es muy interesante lo que estás planteando, Mónica, y me parece piola, pero también te iba a contar, en Córdoba, ¿cómo se está viviendo el hoy, digamos, de Córdoba desde el punto de vista también político, militante? Bueno, vos sabés que Córdoba es una provincia muy conservadora. Entonces, aquí mismo es donde los votos que dieron de alguna manera el triunfo al anterior gobierno, que fue devastador desde mi punto de vista, eh, es difícil aquí el tema de la política, más allá de que también es difícil que la gente se ponga de acuerdo, sobre todo en los que hacen política más, bueno, la política, los partidos políticos, ¿no? Pequeños o no tan pequeños, es difícil que coincidan en los objetivos, ¿no? Creo que esa es la parte más, eso genera divisiones y no a unas fuerzas. Me parece que de alguna manera eso sucede acá en Córdoba. Ojalá que se pueda quebrar, digo, porque hay una materia pendiente de que levante la voz mucha gente y ojalá que no estén a ser funcional, por así decirlo, a los destinos de una fundación mediterránea que viene cogobernando esta ciudad, esta región hace bastante tiempo. Sí, 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 así es. Y, Sí. y es lamentable porque está generando una pobreza estructural. Y la otra vez yo me reía porque me río en el buen sentido, capaz que Sí. tiene un Un reírse por no gobernador. llorar a veces. Claro, un gobernador que predispone toda una agenda para hacer una mega autopista, por así decirlo, y está lindo, porque yo la otra vez anduve y está bueno esto Sí. de las autopistas, pero acá en la ciudad autónoma también hay mucha obra en ese sentido y tenés situaciones extremas como el caso M, donde no tienen a dónde vivir. Entonces me digo, ¿hasta Sí, acá dónde la sigue? pobreza, vos te alejas, salís de los barrios o entras ayer justamente me contaba una señora, una fisioterapeuta, que la habían llamado, porque ella siempre dona cosas para merenderos, y se Mm. metió en un barrio donde me contaba de repente había niños al lado del auto como moscas, en una casita tremendamente pobre,
donde unos días les daban lo que hubiera de comer a unos y otros días a otros, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿cómo el Estado no puede, cómo el Estado provincial no puede, por lo menos en esos barrios tan tremendamente carenciados, hacer un espacio, un merendero donde realmente todos los niños puedan comer algo todos los días, ¿no? Entonces, esas son las graves paradojas o contradicciones que se viven, ¿no? Y fíjate vos, antes en la escuela, que vendría a ser el segundo hogar, se rentaba el tema de la copa de leche o el sándwich y demás, y con la pandemia al no poder ir y eso cada vez se generaron también los comedores, pero la demanda es tan grande que a veces ni alcanza esto. El aumento de la pobreza de este año ha sido tremendo. Esperemos poder recuperarnos y que esta segunda ola que se anuncia pueda ser contenida de alguna forma, ¿no? Pueda ser contenida y que nuevamente no se pierdan, sobre todo por la cantidad, bueno, eso lo ha planteado el presidente varias veces, la cantidad de trabajo informal, de trabajo negro, que fue como un efecto dominó, ¿no? Quien tenía un jardinero dijo, no, bueno, en mi casa que no entren a hacer el jardín, que no entren los pintores, porque bueno, para cuidarse de esta pandemia, y así fue la gente que sobrevivía de eso, que tenía armada su economía a partir de este tipo de trabajos así, bueno, lo fue perdiendo, ¿no? Todo trabajador independiente fue en su mayoría perdiendo posibilidades económicas, ¿no? Y sí, así la que verdad, bueno. hay que tener bien claro que generalmente con este presente y también refrescar la memoria que sirve como para entender un poquito por qué estamos tan, digamos, tan complicado en un presente donde realmente tendríamos que haber estado, por lo menos con semejante deuda que adquirimos, un proceso industrial hubiese sido autosuficiente con la deuda que tenemos que abonar por varios años, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho saber de que transitaste y que hoy la memoria está presente y acompañarte también, acompañar todos los 24, no tan solo a todos los compañeros y decir que estamos presentes, que esos compañeros están presentes ahora y siempre, como dice bien, y creo que más que nunca nosotros, con el solo hecho de recordarlos, creo que estamos haciendo un acto de nobleza por esos compañeros y ojalá entendamos que nunca más estos golpes, por así decirlo, tanto sea no tan solo militares, sino económicos, vuelvan a robarnos las vidas necesarias en este suelo o en este país, ¿no? Sí, así es, que ahora ya no hay golpes militares, hay la oferta. Exactamente. Por eso esta urgente necesidad de que la justicia funcione de otra manera, que no siempre sea la justicia para favorecer a los poderosos, ¿no? Sino que sea una justicia realmente que pueda y al menos que impidan todos los grandes negociados que se hacen cotidianamente, ¿no? Y sí, ojalá bueno, que sea, digamos, que esto, ¿no? El puntapié inicial, y bien dice nuestra vicepresidenta, no al lawfare. Nosotros lo decimos públicamente, no al lawfare, porque sabemos muy bien de que esta gente en otros momentos fue un golpe militar, en estos momentos son golpes muy mediáticos, y que lo único que le interesa son ellos. El 1% de la riqueza mundial le interesan eso y el resto no le interesa. Y entonces hay que quebrar, hay que tener la valentía del momento. Bueno, nosotros tenemos ahí el ejemplo tan cercano de Dilma Rousseff, como cayó su gobierno por un lawfare, como la prisión de Lula, que felizmente ahora nuevamente lo han exonerado de todo cargo, todas esas cosas inventadas, ¿no? Bueno, ojalá eso no vuelva a repetirse, ojalá crezca el conocimiento y la mirada más crítica
de la población, pero eso depende mucho de los medios de comunicación y de que se pudiera realmente llevar adelante la ley de comunicación que se hizo en la anterior etapa kirchnerista. Eso es algo esencial. Ojalá levantamos la voz también de que es necesario no tan solo una reforma, sino también la justicia, sino también una reforma en la ley de medios, que es necesaria. Sí, que es así necesario. Muchas gracias, Mónica. Si querés te dejo cerrar ahí algo reflexivo como para este 24 tenerlo más presente que nunca. Me estás diciendo a mí, no te escuché, perdón. Que como que te dejo para que vos cierres, digamos. Bueno, si quieres puedo cerrarlo con un poema de mi compañero que se lo escribe a mi hijo. Dale. Se llama Hijo mío. Mi hijo nació el 18 de febrero del 76. Tú recordarás que el golpe fue el 24 de marzo, ¿no? Dice así: hijo cascarón, hijo sangre, hijo sacado de las cosas de todos los días, ¿a dónde irá a parar tu destino? Hijo adobe, hijo reboque, hijo muro y libertad, hijo salto justo a tiempo, hijo que me salvaste para siempre, hijo que cerraste el ciclo y lo abriste hasta nunca, hijo venido a mirar las cosas hasta que te duelan, los ojos y la nuca hasta que te duelan, el cuello y el corazón, hijo venido por nuestro impulso, hijo venido para empujar, para hacer más, para estarte echando en la muchedumbre, hijo de rostro iluminado, de ojos balbuceantes, de piedad desgajada de la historia, de manos de justificación de mi vida, de piel de mañana, de pasado. Hijo saltarín, conoceremos otro tiempo, otras calles, otra gente, que será la misma, pero será otra, te lo prometo. Eso lo escribió en el año 76. Así es, Mónica. Gracias, y por los 30.000 compañeros desaparecidos, ahora presente, este espacio y para tu compañero, este programa va a ser en conmemoración de ellos. Bueno, muchísimas gracias por haberme convocado, y ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.